decimos soberanía, yo podría definirlo así. Dios hace lo que quiere. Amén. Y esto es algo que tenemos nosotros como creyentes. ¿Puedes verlo ahí ahora? Como creyentes debemos aprender esto. Porque a veces hacemos berrinchitos al Señor ignorando que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con el que quiere, como lo quiere hacer, si lo hace o si no lo hace. Aunque tú hagas berrinchito, aunque tú digas por la fe, yo ato, decreto, ordeno, profetizo, digo, brinco, lo que tú hagas, lo que tú digas, eso no va a mover la mano de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con el que Él quiere y como lo quiere hacer y cuando lo quiere hacer. Así yo definiría lo que es soberanía de Dios. Antes de entrar en el tema, tengamos unas palabras de oración y leemos el texto. Padre, gracias en este... Oh, gracias. Oh, Macayara, Sarababai, quiere ser. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque tú estás en este lugar. Te ruego que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra. Dependo de ti, papá. En el nombre poderoso de Jesús te ruego que tu iglesia, Señor, reciba tu palabra, sea muy edificada tu casa, tu iglesia. En el nombre de Jesús, Dios mío. Para cuando venga la hora del fuego, Dios mío, no sea madera, hojarasca, lo que ellos tengan, Señor, sino materiales preciosos, Señor, perecederos, Señor. Tu palabra que es perecedera, Señor, se instale en ellos. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar Deuteronomio 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Y nos ponemos de pie para hacer la primera lectura de la palabra, como siempre que reverenciamos la gloriosa palabra de Dios. 32, 39, no tiene pérdida. Después del 31 va a encontrar el 32, un 3 con un 2 de la mano. Deuteronomio 32. En estos capítulos finales del libro de Deuteronomio nos encontramos el cántico de Moisés. Para los que le atribuyen solamente los salmos a David, este es el salmo de Moisés, un cántico de Moisés. Pero en este cántico Moisés, yo creo que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree también? Amén. Bueno, en este cántico se encuentra una revelación de quién es Dios, porque cuando Moisés recibe el llamamiento de Dios, Dios le da su nombre. Cuando Moisés le dice, bueno, ¿y en nombre de quién yo voy a ir? Y él le dijo, vas a decirle que yo soy el que soy, te ha enviado. Y bajo esta revelación caminó Moisés sosteniéndose como viendo al invisible. Y en este momento Moisés escribe este cántico que elevó al Señor. Y en el versículo 39, Moisés habla de lo que había conocido de Dios. Y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, y hago morir, yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Voy a repetirlo y quiero que usted lo repita conmigo. Vamos, 1, 2 y 3. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Puede sentarse. Ay, Señor. Ay, papá.
ayúdame a hablar, a enseñar tu palabra correctamente, Señor. Porque si hay una predicación difícil, es ya entrar en este tema. La soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Y veo que también Moisés, en esta revelación que recibe del Señor y escribe su salmo, este cántico, veo en el versículo 39 que esto es como Dios hablando. Porque dice, vete ahora que yo soy, o sea, el que me le revelé a Moisés, el que me le revelé a ustedes, el que lo saqué de Egipto, hablándole al pueblo, porque este cántico, en el momento histórico que se hace, Moisés lo levanta y era Israel, el pueblo judío que había sacado de Egipto. Ellos son testigos oculares y auditivos del cántico que Moisés levanta. Y en medio de este cántico surge esta expresión. Yo les recomiendo que se lean todo el cántico. Ya lo hemos leído ya en la lectura bíblica diaria. Expusimos una enseñanza versículo a versículo de este cántico. Los que no se lo leyeron, se lo perdieron. Y yo les recomiendo que busque, indague y aprenda más de la palabra de Dios. Pero en este versículo 39 se muestra como que es Dios hablando. Y Dios se presenta como quien se reveló a Moisés. Y luego dice, no hay dioses conmigo y no hay dioses conmigo. O sea que está hablando de que Él es el único y verdadero Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque a continuación de esta expresión, cuando dice, no hay dioses conmigo, no hay otro soberano, no hay otro que sea como yo, bendito sea el Señor. Y quien tenga dudas, va a salir en el canal la doctrina de la Trinidad. En el mural tenemos también una enseñanza sobre la Trinidad. Para que comprenda la frase, no hay dioses conmigo, tiene que aprender acerca de esta doctrina de la Trinidad. Pastor, yo quiero aprender, repito, en el canal Pastor Alain Baeza va a salir una enseñanza, 2 enseñanzas completas, el sistema de pensamientos y la doctrina de la Trinidad, bien explicado, paso por paso, para que usted sea edificado. No hay dioses conmigo. Y luego dice, yo, pronombre personal, yo hago morir y yo hago vivir. O sea, que Dios dice yo es un pronombre personal, luego dice hago. ¿Qué cosa es hago? Del verbo ¿cuál? Hacer, que es un verbo de acción. Hay que, para poder interpretar correctamente, hay que saber un poquitico acerca de esto. Y tengo maestros acá y ayúdenme los maestros. Amén, ayúdenme los maestros. Yo necesito, somos un equipo en el Señor. Yo hago morir, yo hago vivir. Amén, un verbo de acción, pero este verbo de acción demuestra qué cosa, capacidad. Demuestra el que puede hacer. ¿Cómo diríamos esto? ¿Cómo se diría en español esa capacidad de hacer? Una facultad, un poder. Amén. Pero cuando Dios dice, no hay otros dioses conmigo, está diciendo, yo solamente puedo hacer. ¿Y qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos a usar acá los colores para diferenciar. El Señor dice, yo puedo quitar la vida, hacer morir, yo puedo dar la vida.
hacer vivir. Esto en sí son contrarios. Es el antónimo de muerte es vida, el antónimo de vida es muerte. Ajá. La muerte se puede ver como tinieblas, la vida puede verse como luz. Ajá. Bendito sea el Señor. Y luego el Señor dice, y no hay, o sea que dice, yo doy la vida, yo doy la muerte, y luego dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea que de esta capacidad de Dios no hay quien pueda librarse. De esta capacidad de Dios no hay quien pueda ejercer algún poder. Por lo tanto, viendo este versículo, viendo y comprendiendo esto, puedo darme cuenta que cuando te hacen brujería, cuando te desean la muerte y te maldicen, cuando hacen todas estas cosas, el que tiene la palabra de vida y muerte es el Señor. Por lo tanto, bajo este marco, tenemos que ver entonces todos los pasajes bíblicos en el que el Señor permite la vida y la muerte. Bendito sea el Señor. Porque hay pasajes tremendos, como cuando se acerca, mandan a decir profecía, un rey manda a decir y dice, bueno, moriré de esta enfermedad o viviré. Y mandan siervo a un profeta y el Señor habla al profeta y dijo, no se va a morir de esa enfermedad. Y el siervo le dice, no, el profeta dice que no te vas a morir de esa enfermedad, pero esa noche lo mataron. No se murió de la enfermedad, pero lo asesinaron. Ese mismo día. Él estaba preocupado, ¿me muero hoy o no me muero? No, de la enfermedad no te mueres. Entonces voy a vivir y lo matan esa noche. O otros pasajes como ese rico que come y dice, alma mía, reposa, estoy sabroso, estoy rico. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Por lo tanto, si Dios tiene, oh santo, si Dios tiene la capacidad de dar la vida y dar la muerte, ¿para qué entonces nosotros preocuparnos por algo sobre lo cual no tenemos poder? Amén. Y la juventud no tiene la preocupación esta, de la muerte. Esta preocupación empieza a partir del pico, cuando ya se acaba la juventud, empieza la preocupación de la muerte. Empieza a tal punto que te da un dolorcito y viene el pensamiento, ¿será de muerte? Te sale un granito y tú dices, ¿será de muerte? Te da un dolor en el cuerpo y tú dices, ¿será de muerte? Porque viene la preocupación. Hay quien no lo experimenta, hay quien dice, no, pero en algún momento de la vida, si somos sinceros, hemos pensado, podemos morir y nos hemos preocupado por la muerte. Entonces tenemos que, por medio de la fe en Cristo, renovar nuestro pensamiento acerca de este asunto. Y Pablo lo renovó de una manera magistral. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Vamos a ver más adelante cómo instalar correctamente este pensamiento. Pero bajo esta idea, bajo esta perspectiva, vamos a comenzar a movernos a través de la Biblia para entender la soberanía de Dios en cuanto a la vida y la muerte. Vamos a ir todos al Salmo 104, versículo 27. Salmo 104, versículo 27.
Miren, yo todo esto que les estoy enseñando acerca de la soberanía de Dios es para poder entender los próximos dones del Espíritu Santo, porque dimos hasta profecía, ¿verdad? Hasta interpretación de lenguas. Pero los próximos dones tenemos que entender lo que es la soberanía de Dios, porque Dios mismo dice en su palabra, Él da la vida. 104, 27. Porque Dios en el cántico de Moisés habló diciendo, yo doy la muerte, yo doy la vida, yo hiero, yo sano. Y a veces queremos orar por la sanidad de un enfermo y estas señales seguirán a los que creen, imponemos manos y hacemos todo y Dios no obra. Y entonces nosotros estamos haciendo berrinchito para Dios, pero si yo oré, si impuse manos, si tuve fe, ¿por qué no se sanó? Porque Dios hiere y Dios sana, y Él sana a quien quiere sanar. No importa cuántas, si le ponen una mano, dos manos, toda la iglesia pone la mano. Hay que confiar en que Dios es soberano. Y para poder ministrar en los dones de poder, hay que comprender la soberanía de Dios a fondo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nunca se me va a olvidar el caso del niño que el Señor me dijo, no lo voy a sanar. Un niño. Un niño. Un niño. Los padres habían acudido a mí, no para que ores por mi niño, sabemos que tenían una fe tremenda, sabemos que Dios lo va a sanar, pagaron hasta un taxi para llevarme. Y ese día por la mañana, orando en la fe, sabiendo que Dios iba a hacer el milagro, siento que el Señor me dice, no lo voy a sanar. Punto. Punto. Y fui para el hospital sabiendo que Dios no lo iba a sanar. En efecto, el niño no fue. De hecho, no me permitieron ni entrar a orar. Y el niño murió. ¿Qué pasó? Los padres recurrieron, antes de buscar a Dios, a la hechicería. Dios no comparte su gloria con los ídolos. Dios lo hubiera sanado, hoy en día estaría vivo. Convencido de eso estoy. Pero Dios, no podemos jugar con Dios. Buscaron, estaban desesperados y buscaron por todas partes. Si comprenden que Dios es soberano, ellos ponen la vida de su hijo en las manos de Dios. Señor, determina en mi hijo. Porque cuando un niño muere, se va con Cristo. Amén. Mientras estén en el estado de inocencia, que el diablo hoy en día busca robar desde la primaria ya, robando el estado de inocencia. ¿Para qué? Para que venga el pecado, para que sobreabunde el pecado. Pero la gracia sobreabunda por encima del pecado y Cristo sigue salvando. En el Salmo 104, versículo 27, el Señor muestra su soberanía para dar y quitar la vida. Y muestra a Dios como el proveedor de la vida. O sea que Dios, como Dios soberano, provee. Él es proveedor. Provee para la vida. Provee para la vida, dice la palabra de Dios. Todos ellos esperan en ti. ¿Quiénes esperan en Él? Los leones, versículo 21. Rugen, dice la palabra, tras la presa y para buscar de Dios su comida. O sea que muestra la programación que Dios hizo en el reino animal. Ellos cumplen su tarea cuando ve que un león va detrás de una gacela, de un antílope, y ven que se le tira arriba, ruge, lo ataca, y usted dice, ¡ay, pobrecito, el antílope se lo comió el león! Ese león fue proveído por Dios. Ese león estaba buscando de Dios su comida. Bendito sea el Señor.
Como de igual manera Dios hace crecer el césped, el pasto, para que los animales herbívoros se alimenten, también hace crecer a los herbívoros del pasto para alimentar a sus otras criaturas carnívoras. Bendito sea el Señor. Son comprensiones que tenemos que tener de la palabra de Dios. Dios provee vida para su creación. Entonces, al hombre que se desprogramó, porque lo que Dios hizo en el hombre en el huerto era perfecto. Al hombre, usted no fue hecho para muerte, fue hecho para vivir eternamente. Y de hecho es lo que en Cristo Dios le da por la fe, una vez más, al hombre criatura caída, que venga a ser una nueva criatura vivificada con vida eterna en Cristo. Ahora, a la nueva criatura, ¿qué le dice? Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, vuelve al diseño original. Vuelve al diseño original. Dios es tu proveedor. Tu proveedor no es un gobierno de hombre. Tu proveedor no es una entidad básica, un mercado. Tu proveedor no es el que viene con la carreta. Tu proveedor no es el que viene con el dinero para la casa. No, que en mi casa es mi marido el que trae el dinero. ¿Y quién le da la fuerza a tu marido para que consiga el dinero? ¿Se dan cuenta como todo va llevando a una sola persona? Si Él hiere y Él sana, Él provee o quita el alimento a su voluntad. A su voluntad. Tomó a José y lo separó de su familia, lo llevó a Egipto, permitió esclavitud y servidumbre en este varón de Dios, y luego lo sacó de la cárcel para ponerlo como Sagnat Panea, regente de todo Egipto, para entonces sacar a su familia y no pasase hambre en los años de hambruna que vendrían sobre la tierra. Dios pudo haberlo sacado de ahí directamente para ser gobernador de Egipto, pero Dios le plació hacerlo de esa manera, orquestando, planificando, dirigiendo de una manera perfecta el corazón de José, para que cuando llegara a esa posición no fuera un corazón contrario al Señor. Miren qué pasaba con los reyes que caían de cataplum en un trono, en el libro de Crónicas, en el libro de los reyes. Mírenlo, léanlo, estudienlo para que vean cómo esos corazones eran divididos, grotescos, lejanos de Dios. Pero entonces Dios tomó a José y no lo hizo rey de Egipto, lo hizo gobernador, pero le procesó el corazón. Y yo quisiera que si usted se atreve a decirle a su hermano que está a tu lado y así me ayuda un poquitico a mí, deja que Dios procese tu corazón. Deja que Dios procese tu corazón. Deja que Dios procese tu corazón. Ahora te tengo que decir otra cosa. Dios los va a procesar, te guste o no, lo quieras tú o no. O se lo hayas dicho el que está a tu lado o no, Dios lo va a procesar. Y Dios va a permitir esas cosas en tu vida, incluso la muerte, para procesar tu corazón. Ay, pastor, pero que eso es una exageración. Pregúntale a Lázaro si no fue un proceso. Haber muerto y haberse despertado envueltos en esas mantas funerarias en medio de una tumba, una peste tremenda. ¿Nunca han pensado eso? Cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Cuando ese hombre despierta de la muerte, que salió amarrado, que dijo desatarle. Yo me imagino a Lázaro asustado, impresionado, quizás hasta dando gritos. Despertarte en una tumba, que usted se duerma y cuando se despierte esté en un ataúd. Hay personas que se han despertado en un velorio, han vuelto a la vida y lo están velando ahí, y por eso es que se hace el velorio.
Porque hay un tiempo médico en que dicen que pueden volver a la vida. Entonces, pero no fue el caso de Lázaro. Lázaro estaba muerto y Jesús lo resucitó. Imagínense la experiencia de Lázaro. ¿Cómo debía haber estado el corazón de Lázaro después de esa resurrección? Porque no es que Lázaro murió y ¿para dónde fue Lázaro? ¿Dónde estuvo Lázaro? ¿Qué vio Lázaro en esos 3 días muertos? No es que Lázaro era una especie de fantasma caminando en casa. No crea las películas que ve por ahí de fantasmas. Le es dado al hombre morir una sola vez y después el juicio. ¿Qué estaba experimentando Lázaro? ¿De dónde sacó Jesús a Lázaro cuando le dijo, vuelve a vivir, sal fuera, sal de ahí, de esa tumba? Bendito sea el Señor. O sea que Dios va a permitir estas cosas para educar nuestras vidas, para corregir nuestras vidas, para guiar y moldear en nosotros un corazón que Dios quiere. Todos ellos esperan en ti, los leones, el leviatán, seres pequeños y grandes, dice la palabra en el versículo 25. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Mira qué manera poética de decir, Dios da la vida, Dios quita la vida, Dios da el alimento, Dios quita el alimento, Dios hiere, Dios sana, Dios hace lo que Él quiere. Bendito sea el Señor. Salmo capítulo 30, versículo 7. Vamos todos para allá. Gracias, Señor. Dice la palabra dice la palabra de Dios acá. Salmo capítulo 30, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Notas algo acá? Porque tú, Jehová, ¿qué dice? Con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Él como Dios soberano favorece para la vida. Favorece para la vida. Cuando se reveló el ángel a María, ¿qué le dijo a María? Bienaventurada, muy favorecida. Bendito es el Señor. O sea que el favor de Dios se levanta como Él quiere darlo, como Él quiere hacerlo. Favoreció a David y declaró, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y luego dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Y podemos, cuando vemos la vida de David, podemos ver los altos y bajos de la vida de este hombre. Cómo Dios permitió, aún habiendo mandado al profeta Samuel a ungirle como rey, cómo Dios permitió la persecución del rey desechado sobre el rey ungido. Cómo Dios permitió la persecución de el hijo rebelde contra el rey ungido. David, ¿cuántas veces oró y aún declaró en un salmo, mis huidas tú has contado? ¿No era el ungido, el rey ungido por Dios David? ¿No fue David favorecido por Dios?
que hasta hizo un pacto con él, el pacto davídico. Se estudia en teología el pacto que hizo Dios con David, que le dijo, siempre va a haber un rey en el trono, descendiente de David, al punto que en el reinado milenial Cristo se va a centrar en el trono, a reinar por 1000 años, y ese va a ser el cumplimiento de la promesa del pacto davídico. El descendiente de David sentado en el trono. Porque esa promesa que Dios le hizo a David la cumplirá en su absoluta plenitud cuando Cristo se siente en el trono en el reinado milenial. Pero ¿acaso el Dios que favoreció a David no le turbó también? ¿Acaso el Dios que te ha favorecido, amado hermano, no te ha turbado también? ¿O usted no es de los que ponen, necesito que oren por mí porque me está pasando tal cosa? ¿No es Dios el que ha permitido esa prueba en tu vida o esa tribulación? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que las pruebas y las tribulaciones lo que hacen en nosotros es perfeccionarnos? Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. David dijo, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Me diste vida para no descender a la sepultura. ¿Qué estaba pensando David? Me voy a morir. Lo que me está pasando me va a causar la muerte. He sido turbado. Le dice al Señor en el versículo 10, ten misericordia de mí, oh Jehová. Sé tú mi ayudador, Jehová. Estaba clamando. Pero en medio de este clamor dijo, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y estaré callado. Porque en la tribulación a veces nos sucede como a Job, que empezamos a decir cosas que no tenemos que decir. Empezamos a proferir algo de Dios que no tenemos que decir. Y tenemos que recordar que lo que Dios permita en nuestra vida puede ser en favor o puede ser en turbación para en nosotros moldear la imagen de Cristo. Porque la imagen de Cristo no solamente se va a moldear en tu vida en los momentos de favor, sino también en los momentos de tribulación. Y bien dice la palabra que vamos a resucitar con Cristo si participamos de sus aflicciones. Y a nadie le gusta participar de las aflicciones. Nadie quiere aflicción. Todos queremos favor, pero la aflicción es parte del proceso por el cual Dios te está llevando. Dice David en el Salmo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y tenemos que aprender que el tiempo de Dios es perfecto. Bendito sea el Señor. Job declara que Dios tiene el derecho y el poder para tomar una vida. Y hay personas que no están de acuerdo con esto. Yo invito a ir al libro de Job, versículo 34. Capítulo 34. Job, capítulo 34, versículo 14 y el 15 también vamos a leerlo. Dice el versículo 14, y aquí es la justificación de Eliú en el libro de Job. Dice, si él pusiese sobre el monte su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Qué está diciendo acá? Él tiene el poder de quitar la vida. Él tiene el poder de quitar la vida. Nosotros, los que hemos sufrido la pérdida de un ser querido, tenemos que reconocer
que el ser querido que falleció es porque Dios lo mandó a llamar para entrar en juicio con él. Y en ese juicio se define si entra en el paraíso o si va para la condenación eterna. Por eso es que declara la palabra en hebreo que le es dado al hombre morir una vez y después el juicio. Estoy repitiendo este texto porque vamos a dar la respuesta a una pregunta. ¿Qué sucede con el hombre cuando muere? ¿Qué sucede con el hombre cuando muere? Y esto es importante verlo porque el cuerpo del animal creado tiene un proceso y cuando muere, no crea usted lo que te vende Hollywood, todos los perros van al cielo. El animal no tiene alma. El animal no es un ser viviente como los hombres. El animal viene con la programación de creación, pero al hombre Dios le puso espíritu, le puso alma. Los animales no tienen alma. Al hombre sí Dios le puso alma. Por eso es que usted puede pensar, sentir, puede obedecer, puede emitir opinión. Amén. El animal no tiene. El animal muere y su cuerpo vuelve al polvo, literalmente. El animal hace lo que Dios le programó para hacer. Usted tiene la capacidad de pensar, de ser un ser racional. El animal no es racional. Por más que tomen a un chancho, a un mono, y lo enseñen a hacer un garabato, y lo pongan y le enseñen a hacer ciertos signos de comunicación, eso no denota inteligencia. Es simplemente cosas que los animales logran aprender, pero no es razonamiento, no es razonamiento. Amén. Son trucos que se aprenden, luego toman, graban videos, hacen documentales. Esos documentales los proyectan, usted los ve, usted se cree que hay una evolución, pero el que hizo el documental, el que hizo eso, lo que está haciendo es ganando dinero a costilla de su incredulidad. ¿Entiendes? La raíz de todas las cosas en el mundo es el amor al dinero, el amor al dinero. Quítales el dinero y veamos si hay ciencia. Quítales el dinero y veamos si hay un mono que pinta y hace cosas. Quítales el dinero, quítales el financiamiento. A ver qué sucede. Bendito sea el Señor. Pero el hombre, Dios le dio un cuerpo, le puso un alma, lo hizo un ser viviente. Y ahora en Cristo, usted no es un ser viviente. Usted es un ser vivificado. Lo enseña la palabra de Dios. En Cristo, lo que éramos en Adán, éramos seres vivientes. En Cristo somos seres vivificados, o sea, resucitados. Nuestro espíritu por causa del pecado estaba muerto, mas en Cristo hemos resucitado, nacidos de nuevos. Amén. Nueva creación, nueva criatura. Ahora, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y es importante que notemos esta porción. Bendito sea el Señor. 12:7. Quiero que vea qué va a pasar con el cuerpo humano. ¿Qué va a pasar con el cuerpo humano? Este cuerpo que le sube la presión a usted, este cuerpo que le da los dolores de panza, este cuerpo que le da los dolores de cabeza, este cuerpo que le da la diabetes, que le da ¿cuántas enfermedades? ¿Cuántas enfermedades? Y usted ahí atacando con antibiótico, con medicina, dipirona, calmante para los nervios, tómame la presión, tómame esto, mídeme el azúcar. Este cuerpo, quiero que usted comprenda algo. Versículo 7, dice la palabra de Dios. Y el polvo vuelve a la tierra como era,
y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sabe qué está diciendo este versículo 7? Versículo 1 del mismo capítulo 12. Lee usted su Biblia, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles son esos años? A partir del pico de la juventud. 35 años ya es el pico y empieza entonces el descenso. Bendito sea el Señor. Y vienen los achaques y llegas a los 40 años y se aparece un médico y te dice: tienes que medirte la vista porque a partir de los 40 empieza la presbicia. ¿Qué cosa es la presbicia? El envejecimiento de los ojos. Y así, todos los que pasaron los 40 ya saben lo que es, pero los que no tienen 40 ni siquiera saben que existía algo que se llama presbicia. Entonces, los días que no tienen contentamiento son los días de la vejez, por los achaques, por los dolores, porque viene la turbación. Pero en el momento de la juventud, dice el Señor: acuérdate de tu Creador desde ese momento. Hay personas que vienen a Cristo y dicen: he llegado demasiado tarde. Perdí mucha vida en el mundo. Y ¿para qué decirle que no? Es cierto, perdió mucha vida. ¿Cuántas veces se le predicó el evangelio y no quisiste oír, no quisiste recordar? Gracias a Dios que te rescató, aunque sean los días que no tienes contentamiento. ¡Gloria a Dios! Pero al que es joven, no te apartes del Señor. No te vuelvas atrás. No te vuelvas atrás, dedica tu juventud, dedica este momento hermoso de la vida a servir al Señor. Te garantizo que se van a burlar de ti, te garantizo que vas a tener problemas para encontrar una pareja ideal, te lo garantizo, porque una verdadera esposa, un verdadero esposo no se encuentra tirando patada a una piedra, hay que buscarlo en oración, en sabiduría. Para tener un matrimonio que agrade al Señor, para tener una vida que verdaderamente tú digas: me siento feliz, no me siento arrepentido de haberme casado con este panzón, calvo, gordo, feo. No, sino que digas: verdaderamente este es el hombre que Dios tenía para mí. Que digas: esta es la mujer que Dios tenía para mí. Cuando llegue el día que no hay contentamiento, el que te va a acompañar, esa esposa, ese esposo, trata que sea la mujer de Dios. Porque si no, se vienen momentos amargos, se vienen momentos duros. Y el proceso del cuerpo humano, este cuerpecito que se enferma tanto, el proceso es que vuelve al polvo. Vuelve al polvo. Esto vuelve al polvo. Vuelve al polvo. Que vamos a hacer quizá la generación que esto no vuelva al polvo, sino que sea transformado en el aire. Gloria a Dios, yo espero la venida del Señor, yo la espero. Pero si el Señor, no retardando su promesa, estima que aún no es el momento y usted fallece en el cuerpo, usted se va con Cristo, si está creyendo verdaderamente en Cristo. Pero su cuerpo vuelve al polvo. Porque de ahí vino de originalmente un cuerpo creado, hecho del polvo de la tierra. Por eso es que luego dice el versículo 8 del capítulo 12, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque nos aferramos, nos esforzamos. Mira que luchamos por tener cositas lindas, ¿verdad? Y al final las cositas lindas se le va a romper. Y hoy en día, con la ley del consumismo, se va a romper mucho más rápido. Como dicen, ya no se construye para durar. Dura poco tiempo, ¿verdad? Entonces, amado, ¿por qué dejas de buscar el reino de Dios y su justicia para buscar cosas que se van a corromper, que se van a romper, que te las pueden robar? ¿No acaso dice el Señor: mejor haz tesoros en el cielo donde el ladrón no puede entrar? Donde no se va a corromper, donde el hollín no va a caerle encima y echar a perder tu tesoro. Haz tesoros en el cielo. Dile al que está a tu lado: haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo.
Bendito sea el Señor. El espíritu, dice Eclesiastés, vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio el espíritu. En Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, por eso el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que el espíritu que Dios sopló vuelve a ese aliento, vuelve a Dios. Ese aliento es prestado. Eso que usted tiene, esa vida, que usted abre los ojos todos los días y decide orar como decide no orar, decide ser santo como pecar, lo que usted decida hacer, esa vida vuelve al Señor. Y si Dios la dio, escúcheme bien, la ciencia hoy en día está imprimiendo órganos, clonando órganos, desarrollando técnica para la extensión de la juventud y de la vida misma. Trasplante, luchando por hacer permanecer en un cuerpo de polvo un aliento que no es del hombre. O sea que cuando Dios dice aliento, vuelve a mí, el corazón, así sea máquina, se detiene y vuelve al Señor. Ese aliento de vida vuelve a Dios, ese espíritu vuelve a Dios. Y el ser que Dios creó en usted, usted que me está viendo ahora, lo que usted está sintiendo, el cuerpo se hace polvo, pero usted se va a ver espiritualmente como si usted se está viendo ahora. Sensorialmente las cosas cambian, pero usted se va a autopercibir como se está viendo. Y va a ir delante de Dios para entrar en el juicio. Nada puede impedir, como dice el cántico de Moisés, como el Señor dijo, no hay quien pueda librar de mi mano. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Dónde dice eso, pastor? Que lo ha repetido tantas veces que el hombre vive una vez y luego muere y va para el juicio. Hebreos 9:27. Bendito sea el Señor. Y usa una palabra poderosa, por lo cual está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios mismo, porque no hay otro Dios. Dice el Señor, yo, solamente yo, no hay otros dioses. Y dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por lo tanto, ojito para los que están hoy en día diciendo yo decreto, yo declaro vida sobre este varón, yo decreto, profetizo vida sobre esta persona. Tenga cuidado porque el que hace ese establecimiento es Dios, no el hombre. Y hoy en día, con la locura de los actos proféticos, se están mandando y zumbando, como decimos en Cuba, a hacer cosas y tomarse atribuciones que no les corresponde. Bendito sea el Señor. ¿Qué sería bueno? ¿Qué sería bueno si esto está establecido? Nosotros mirar al sacrificio perfecto. Mirar al sacrificio perfecto. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es? Vamos a verlo en dos textos. El primero vamos a buscar Hebreos 7:25 y el segundo Hebreos 9:28.
El 7:25 declara, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. O sea que se estableció que por medio del sacrificio de Cristo podemos ser salvos. Salvos por medio del sacrificio de Cristo. En el 28 dice, así también del capítulo 9 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Se estableció que volverá. Se estableció estas dos cosas, que por medio de Cristo somos salvos y que Él volverá a buscarnos. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa esto? Amado, que nuestra vida está en las manos del Dios soberano. Y quiero que usted sepa que si usted muere antes de que suceda este evento, su cuerpo se hará polvo, lo pondrán en un osario, una tumba, luego para un osario, si no es que lo creman, no sé lo que sucederá con usted, pero cuando el Señor vuelva, usted va a volver a resucitar de entre los muertos, porque dice la palabra en el turno de las resurrecciones que primero, antes de que la iglesia sea arrebatada, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay turnos de resurrecciones y así Dios lo estableció. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, otra cosa bien importante respecto a la vida y la muerte en la soberanía de Dios y está en Romanos capítulo 9, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Misericordia a voluntad. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto se lo dijo el Señor a Moisés cuando probó a Israel en Mara. Bendito sea el Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no va a depender de nuestro mucho esfuerzo. Quiero que usted comprenda esto. No va a depender de tu mucho esfuerzo. Si usted se tira 5 horas en oración porque quiere la unción y quiere, se tira 5 o 6 horas y ora más que Jesucristo. Si Dios no quiere, usted va a seguir siendo un cristiano que se va a sentar en el banco. Pero si Dios quiere, así usted se vaya y diga, no me voy porque no tengo ganas de servir al Señor. Se abre la tierra, se lo trae y lo escupe en el lugar a donde Dios quiere que usted trabaje. Porque a Felipe lo mandó el Espíritu a caminar a un lugar. Y caminando a ese lugar, gloria a Dios que Felipe era obediente a la voz del Espíritu, caminando a ese lugar, pasó el etíope en aquella carreta y le dijo, acércate a él. Y se acercó a él y usted sabe la historia, y se tuvo que montar y disipularlo. Y cuando lo bautizó después de todo ese trabajo, lo arrebató de aquel lugar que había agua y los dejó en Azoto. No lo dejó en su casa para que lo dejó en Azoto para que siguiera predicando.
Ay, amado. Jonás, ¿qué le pasó? ¿Por qué se lo tragó un pez? Porque no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios no mandó a otro profeta? Porque Dios dijo, vas a hacer tú y mi voluntad se hace, te guste o no te guste. Entonces, no te me tires 5 y 6 horas, Señor, dame tu unción. No, si te vas a meter en oración, que sea, Señor, porque yo quiero estar contigo. Porque yo quiero estar en el secreto, porque no lo voy a hacer para hacerme el tipo famoso del micrófono, sino porque yo quiero estar contigo. Y no uses más, déjame cronometrar para ver qué tiempo yo oro. Y después te dice, bueno, esa humildad fariseica, así que algunas personas tienen y dicen, ¿cuánto usted ora? Ay, hermano, yo oro 20 minutos y con un trabajo. Y luego dice, ay, yo apenas oro 4 horas. Hay personas así, hay personas así. Se lo garantizo que hay personas así. Que luego que tú le des con la sinceridad y hasta con vergüenza, ay hermano, yo 15 minutos de oración y mira que paso trabajo. Y dice, yo apenas una pequeña horita. Y a ti te cae en vergüenza eso. Pero, ¿qué pasó con el fariseo que alzaba las manos? Señor, te doy gracias. Que no soy como este publicano que se estaba golpeando el pecho y decía, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿A quién escuchó al Señor? ¿A quién escucha el Señor? ¿Al humilde o al altivo? Entonces no te tires en oración, no nos tiremos tabernáculo de sanidad en oración. Señor, ay, Señor, mira los que faltan en la iglesia. Y la preocupación es porque te toca dirigir o te toca predicar y no hay mucha gente en la iglesia. O la preocupación es, se está perdiendo mi hermano. Si la preocupación fuera, se está perdiendo mi hermano, ¿por qué no le visitamos luego del culto? ¿Alguien sabe cuánto ha faltado algún hermano que hace rato que no viene? ¿Por qué no viene? Entonces tenemos que aclarar nuestras motivaciones. Porque luego el Señor se compadece de esa persona y usa a esa persona. Y tú que religiosamente te has tirado a mover los bancos, a hacer berrinchito, Dios usa a la otra persona. Y entonces vienen y dicen, ¿por qué a él y no a mí? La respuesta es porque Dios le dio la gana. Porque Dios lo quiso. Entonces, sería bueno nosotros que estamos en su casa, no hacer berrinchitos, sino ponernos a vivir conforme Dios lo ha establecido para agradar a Dios, buscar a Dios y hacer su voluntad. Vamos a dar la respuesta ahora. Ya sé que el tiempo ha avanzado, pero me estoy extendiendo un poquitico porque tengo muchas cosas más que dar acerca de la vida y de la muerte, y se la voy a dar, si Dios me lo permite, si me regala 10 minuticos. ¿Usted me los regala? Amén. Yo sé que hay hermanos que tienen que hacer muchas cosas en su casa, pero por favor, es el día, es el domingo, regálame 10 minuticos más. ¿Por qué se muere el justo y a veces Dios no lo sana? Sí, es su voluntad, pero ¿por qué un Dios tan bueno permite la muerte del justo? Porque mira, nunca se me olvida el caso de Miguel, Rigoberto, Miguel, de la iglesia bautista. Dios lo liberta del cigarro, un vicio de cigarro, y se dedica los últimos 10 años de su vida a servir al Señor, abriendo misiones, yendo con una guitarrita, que la guitarra es la que tenemos acá en la iglesia. Él me invitaba mucho a predicar a sus misiones bautistas. Mira que he predicado en iglesias bautistas, chicos, gloria a Dios. Y él dedicado al Señor, pero en esa dedicación, a causa de todos los años del vicio de cigarro, enferma del corazón. Dios no lo sanó. Dios lo usó 10 años más, le prolongó 10 años más usándolo.
predicando el evangelio, cantando en las misioncitas, no en las misioncitas, caminando lejos con su esposa. Cuando cae en el hospital, mi esposa y yo le vamos a visitar. Y Dios me dice, léele el Salmo 23. Cuando la parte que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo estaba clarito lo que Dios iba a hacer ya. No me atreví a decírselo tampoco. Pero le leí el Salmo 23 y él se despidió de nosotros. ¿Te acuerdas, mi amor? Se asomó por la ventanita y me hacía así, como diciendo, ya no te voy a volver a ver más. Y él salió por el salón orando por cada uno de los enfermos en ese salón. Todos salieron. El único que murió fue él. Todos por los que él oró salieron de la operación. El único que no salió de la operación fue él. Y creo que era el que menos estaba complicado en el salón. Pero Dios lo llamó. La esposa entró en un proceso bien fuerte. Y llegó un libro a sus manos que cita cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y Dios utilizó quizás ese libro para ayudarla a ella. Se llama así porque cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Qué sentido tenía? El cristiano, el único que estaba cristiano, que oró por todo el mundo, todos se salvan y el cristiano se muere. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió la muerte de mi familiar cristiano que recibió a Cristo? Que mira que hemos estado. ¿Por qué Dios lo permitió? Hay personas que no lo entienden. Entiendo, el proceso de luto es difícil, pero la palabra tiene una respuesta para eso. Y quiero que todos vayamos a, bendito sea el Señor, Isaías. Y es fuerte. Se lo estoy buscando para poder leérselo. Es fuerte. Pero quiero que entiendan la gloriosa bondad de Dios. Isaías 57, versículo 1. Isaías 57, versículo 1. Es fuerte. Pero quiero que usted comprenda esto. Dice la palabra de Dios. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Cuando Dios permite la muerte de uno de sus santos, es algo, y quiero que usted atienda para acá y vamos a estar terminando. Hay más cosas que tengo que dar. Cuando un justo muere delante del Señor, es algo honroso. Honrosa es ante Jehová la muerte de sus justos. Es honroso porque esa persona, oh santo Dios, es mandada a buscar por el Señor, recogida por los ángeles del Señor para llevarlo a su presencia. Gracias, Padre. Honroso es el alma que es recogida. Honroso el espíritu, el aliento que vuelve a Dios. Honroso el cuerpo que queda, porque es templo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando esa persona querida que creía en Cristo fallece,
Usted va a entrar en luto, en dolor, lo va a sentir. Hay personas que no lo van a comprender, pero lo que Dios está haciendo es bueno. Porque solamente Dios sabe los procesos por los que seguirá pasando esa vida. Y Dios dice, no, te traigo a mi presencia, se acabó ese sufrimiento. Pero esto es un designio soberano del Señor que sabe cuándo hacerlo. Nuestro hermano Arisbel, candidato para muerte, y muerte de sorpresa, pero Dios en su designio soberano lo quiso salvar y preservar la vida. Pero en ese designio soberano, atiéndeme bien lo que te voy a decir, también va a llegar el momento, si Cristo no viene antes por nosotros, te va a decir un día, ven a mi presencia. Y ese día no hay médico que pueda impedir que vayas a su presencia. Y ese día, lo que cada uno de nosotros tenemos que tener la claridad es que más que vivir en este cuerpo, tenemos que anhelar las moradas celestiales. Yo veo hoy en día muchas doctrinas enfocándose en las cosas de la tierra, doctrinas como la de los 7 montes, el reino ahora, los apóstoles y profetas, que están buscando que la iglesia conquiste aquí, conquiste allá, y cuando la iglesia conquiste la tierra, entonces el Señor baja y reina. Son personas que si lo que anhelas es el mundo, vas a querer el mundo, vas a luchar por el mundo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, anhelamos la patria celestial. Pablo mismo decía, ya yo no sé si quiero, sí que es mejor que vaya con el Señor o estar con ustedes. Pero yo prefiero, decía Pablo, estar con el Señor. Pablo tenía claro que el morir era ganancia. Para el mundano, el dicho del mundano es el muerto al pozo, se murió, se acabó la gozadera. El gozo del creyente comienza cuando llega el momento de la muerte. El gozo, están un poco asustados ustedes, ¿verdad? El gozo del creyente comienza cuando llega el momento de la muerte, porque la muerte sin Cristo es separación de Dios, pero la muerte en Cristo es solamente la transición de esta realidad que estamos viviendo a la morada eterna, la realidad eterna, con un cuerpo eterno que no se va a enfermar, un cuerpo eterno que puede comer pero no va a padecer hambre, un cuerpo eterno que este se gasta, pero ese cuerpo, Delia no va a tener 73 años, Delia va a ser joven otra vez, Delia no va a tener arrugas, perdóname, Delia no va a tener achaques, no va a tener dolores, no vas a tener bolsita puesta, no vas a tener la espinilla, los problemas estomacales no van a existir porque ese cuerpo va a ser como el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Vea la palabra, el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Ese es el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Un cuerpo que ni siquiera está sujeto a las leyes naturales porque Cristo atravesó paredes. La materia no puede atravesar pared por más que yo quiera hacerlo. Usted se imagina que yo y pase por allá ahora. ¡Oh, tremendo! Pero en el cuerpo celestial usted va a tener la capacidad de atravesar paredes. Cristo atravesó paredes, de trasladarse de un lugar a otro a distancia. Cristo lo hizo así. Ese poder de traslación, la Biblia lo llama harpazo, arrebato, arrebatamiento, así se llama en la palabra de Dios. Ese poder lo va a tener usted, la capacidad de trasladarse de un lugar a otro. Cristo no fue sujeto por la ley de la gravedad, pues ascendió en una nube al cielo. Bendito sea el Señor. Usted también va a tener esa capacidad de ascender, de moverse por toda la preciosa creación del Señor. Y lo enseña la palabra de Dios. Un cuerpo perfecto, santo, donde el pecado no le va a atacar, donde la enfermedad no le va a atacar, donde el diablo no le puede atacar. Un cuerpo completamente santificado, gozando de esa presencia de Dios, viendo la gloria de Dios cara a cara y sin morir. Bendito sea Dios Todopoderoso. Hay muchas más cosas que quiero decir. Voy a aprovechar el canal y voy a seguir diciendo las cosas por el canal. ¿Le cuadra usted así? Amén. Amén. Por el canal tenemos esa herramienta, la voy a usar bien usada. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo discurso?
A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Sí? Exactamente. El predicador en el versículo 13 procuró encontrar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. El nombre Eclesiastés significa eso, el predicador. Y este autor, Salomón, trató de buscar las palabras sabrosas, las palabras correctas, las palabras buenas, las palabras sabias. Pero al final concluye diciendo: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amados, si al final tenemos que presentarnos delante de Dios, creo que lo más inteligente sería estar a cuenta con Dios ya. Amén, amén. Temiendo a Dios y guardando su palabra. Una vez invité a los jóvenes, no sé si Jairo era niño cuando eso, invité a los jóvenes, eras adolescente, invité a los jóvenes a una salida. Bien, vengan todos bien vestidos, bien bonitos, vamos a salir. Y ese sábado todos estuvieron aquí a las 9 de la mañana, bien bonitos, bien vestidos, y los saqué a pasear. ¿A dónde? Al cementerio. Ellos nunca se imaginaron, perfumados, lindos, todo, al cementerio. Y fuimos a ver las tumbas. Y le dije: lean, aquí yace fulano de tal, de 1970 y pico a 1990 y pico. Aquí yace fulano de tal, personas que murieron con 50 y pico de años, 80 años, 90 años, 100 y pico de años. Y empezaron a ver tumbas, mira, como no se les ha olvidado. 5 años de nacido, del 2000 al 2015. 10 años, 11 años, 12 años, 7 años. Y les enseñé. ¿Se han dado cuenta de algo? La muerte no hace de edad. Cada persona viene y Dios determina el tiempo de vida de esa persona. Por lo tanto, Salomón dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tú no sabes el momento en el que Dios te va a llamar. Tú no sabes el momento en el que Dios te va a llamar. Lo mejor es estar a cuentas con Dios. Tú no tienes culpa de cómo naciste. Si naciste con el defecto que hayas nacido, hay personas que no están conformes con su imagen, con su problema mental con el que nacieron. Dios lo permitió así. Dale gracias a Dios. Porque lo mejor que Dios hizo fue darte la vida. Y te la dio 2 veces. Te dio la vida cuando naciste y tus padres no quisieron abortar, Dios te preservó. Llegaste, recibiste a Cristo, naciste de nuevo. Si Dios hubiera dicho: yo no quiero que Azalia exista, no hubiera nacido Azalia. No gozarías del reino milenial, no gozarías de la salvación tan grande que el Señor te ha dado. Por lo tanto, dale gracias al Señor porque, número 1, te permitió vivir. Número 2, humíllate ante Dios, obedece al Señor, ten temor de Dios, no juegues con la vida cristiana. Si hasta el día de hoy eras un cristiano papelito de veleta que anda volando y por donde el viento sopla, ahí va, hoy voy a la iglesia porque me obligaron a venir a la iglesia, o hoy voy porque no tengo más nada que hacer, papelito, veleta, el viento está soplando y vienes para acá, ten cuidado, no juegues con Dios. Humíllate delante de tu Creador, de tu Salvador, y dile: Señor, yo quiero vivir con temor de ti, porque el día en que tú me llames, nada ni nadie va a impedir que yo me presente delante de ti para el juicio. Bendito sea Dios Todopoderoso. Es Dios quien determina el tiempo del hombre.
Es Dios el que bendice y favorece la muerte del creyente. Y hay otros textos que quiero estar compartiendo, pero la semana que viene vamos a ver la cuarta parte y es la soberanía de Dios en el ministerio. La soberanía de Dios en el ministerio, que es importante que también veamos esto, para entonces entrar en los dones del Espíritu de sanidad divina, milagros y el don de fe. Es importante que aprendamos todo al respecto de la soberanía de Dios para no cometer el error. Entonces nos ponemos en pie, vamos a estar haciendo una oración.